Hola, mi nombre es Jessica Iney Vega Ceniceros y yo les voy a hablar referente a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también de los artículos del 1 al 79 de la Ley de Amparo Reglamentario. ¿Qué es un juicio de amparo? Un juicio de amparo es un instrumento jurídico creado a favor de los gobernados del Estado mexicano que tiene por finalidad el hacer respetar los imperativos constitucionales en beneficio de aquellos, esto es, sus garantías individuales. El juicio de amparo mexicano constituye en la actualidad la última instancia de impugnación de la mayor parte de los procedimientos judiciales administrativos que aún de carácter legislativo, por lo que tutela todo el orden jurídico nacional contra las violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que estas infracciones se traduzcan en alguna afectación actual, personal o directa a los derechos de una persona jurídica, sea individual o colectiva. El objeto del juicio de amparo es resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales, por leyes o por actos de la autoridad que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados, y por leyes o actos de las autoridades de estos que emanan en la esfera de la autoridad federal. Los juicios de amparo son autónomos e independientes, tienen reglas específicas y proceden cuando un acto violenta las garantías individuales y los derechos humanos. Sus partes son el quejoso, el tercer interesado, la autoridad responsable y el Ministerio Público. También pueden ser promovidos por una persona menor de edad o personas con discapacidades. Los artículos 103 y 107 de la Constitución nos hablan acerca de quiénes y bajo qué procedimientos resolverán las controversias que se suscitan, a excepción de los que son en materia electoral. Los tribunales de la Federación son los encargados de resolver toda controversia que se suscite, por normas generales, actos u omisiones de las autoridades. Sus bases son seguirse siempre a instancia de parte agraviada, siempre que alegue el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución, o tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia. Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos. Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio, contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverán ante el tribunal colegial del circuito competente de conformidad con la ley en los casos contra las sentencias que pronuncian en amparo de las jueces y los jueces de distrito o los tribunales colegiados de apelación procedan a su revisión. En términos generales, el juicio de amparo procede por actos u omisiones de las autoridades, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución. Las formas para tramitar el juicio de amparo son en forma impresa o electrónica, en vía directa o indirecta, una vez agotados los recursos, a excepción cuando exista una violación directa a la Constitución política. La directa procede contra todo acto reclamado que dé sentencia definitiva o resolución que ponga fin al proceso y se presenta en tribunales colegiados de circuito. La indirecta, todos los demás, y se presentan en juzgados de distrito. En capacidad y personalidad, la víctima o el ofendido del delito tiene el carácter de quejoso. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, la que dicta, ordena, ejecuta, modifica, extingue situaciones jurídicas
En tercer interesado, pudiendo ser la persona que haya gestionado el acto reclamado o teniendo un interés jurídico, la contraparte del quejoso o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario a la del quejoso, la víctima del delito o ofendido o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil. El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal. El juicio de amparo puede promoverse por persona física o persona moral, quien afecte la norma general o el acto reclamado. Cuando el responsable sean varias personas o personas morales, tienen o podrán comparecer por conducto de un representante o un apoderado legal. Tienen que solicitarlo por escritura pública para mandato, ya sea en materia civil o mercantil. El plazo para presentar la demanda de amparo es de 15 días, salvo cuando se reclame una norma general o un procedimiento de extradición, será de 30 días. En otros casos, cuando se reclama la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, quien ponga pena de prisión será de hasta de 8 años. Los plazos son a partir del día siguiente a aquel en el que se surten los efectos conforme a la ley del acto. El juicio podrá promoverse por escrito, comparecencia o por medios electrónicos en cualquier día y hora. Las resoluciones que se dictan en los juicios de amparo deberán notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, y las notificaciones en los juicios de amparo se harán de forma personal, por oficio, por lista o por vía electrónica bajo las reglas que marca la ley. En cuanto a la competencia, son competentes para conocer los juicios de amparo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, la de apelación de distrito, entre otros. Deberán excusarse jueces, magistrados, ministros o autoridades cuando son cónyuges o parientes de alguna de las partes, si tienen intereses personales en el asunto, si han sido abogados anteriormente de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado, si tuvieran amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes. La improcedencia se da contra adicciones o reformas a la Constitución política, contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito, entre otros. Y la recusación es un mecanismo que la ley de amparo establece a las partes cuando un juez o magistrado, ministro o autoridad encuadre en alguna de las conductas del artículo 51 de la ley del amparo. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando el quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en los que la ley la establezca. En los juicios de amparo se sustanciará en la vía accidental a petición de parte o de oficio las cuestiones a que se refiere expresamente esta ley, y por último se encuentra la sentencia en la que se consiste aplicar el derecho al caso sometido a consideración ante los órganos encargados. Las sentencias que se producen en los juicios solo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales o oficiales que lo hubieran solicitado, invitándose a ampararlos y protegerlos. Las sentencias deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, el análisis de todos los conceptos de violación o todos los agravios, la valoración de las pruebas admitidas, desahogadas en el juicio, las consideraciones y los fundamentos legales en los que se apoyan para conceder, negar o sobreseer los efectos o medidas en las que se traduce la concesión del amparo y los puntos resolutivos de esta.